Bueno, buenos días a todos. Yo creo que ya esperemos un segundo que ya nos vayamos conectando. Entonces, bienvenidos a todos entonces al conversatorio que realizaremos el día de hoy en toda esta serie de foros que hemos venido realizando. El día de hoy va a ser conversatorio sobre las tres nubes negras de la educación. Entonces, pues vamos a tratar temas enfocados a los colegios, vamos a hablar de problemáticas como drogadicción, empleabilidad juvenil y diferentes temas que tocan a los más jóvenes que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, pues también tenemos tres invitados que son los que van a desarrollar como tal el foro. Entonces tenemos aquí en vivo tenemos a Paula Daza, que Paula Daza es una ella es ex contralora estudiantil, es la coordinadora nacional de contralores estudiantiles, fue expresidente de la red distrital de contralores estudiantiles y adicional de ella también tenemos al concejal de Bogotá Martín Rivera, pues él actualmente en el consejo está como concejal de Bogotá, es cofundador del Combo 2600, es gestor urbano, también tenemos de invitado a Julián Forero. Julián Forero también es un compromisario muy firme que tenemos nosotros. Él es un líder estudiantil. Él vive en un colegio de la localidad de la ciudad de Soacha, municipio de Soacha. Entonces, pues ahorita inicialmente pues les voy a dar entonces la palabra a cada uno para que se presente. Martín, ¿cómo está? Juan, bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a Paula y a Julián. Y qué chévere que estén haciendo estos espacios para conversar y reflexionar sobre lo que está pasando. Un gusto estar acá. Ah, bueno, Martín, listo. Entonces ahora también ponemos en pantalla a Paula. Entonces para que nos salude y nos cuente sobre ella. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están viendo el video. Sí es, soy coordinadora estudiantil, líder estudiantil en estos momentos a nivel digital y nacional. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este plan. Listo. También entonces saludamos a Julián, que también está en línea. Entonces, Julián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con el concejal Martín, con Paula, y tener este espacio para hablar de estos problemas que hoy en día afectan muchísimo a la juventud en el país. Ok, perfecto. Bueno, sin más preámbulo, entonces pues ya cada uno se presentó. Entonces recordamos, entonces el conversatorio de hoy se llama las tres nubes grises de la juventud y vamos a tocar entonces las tres nubes. Las tres nubes, una será educación sexual y embarazo adolescente, otra es sustancias psicoactivas y el manejo de las redes sociales en los colegios y por los niños. Y lo otro es la empleabilidad post colegio, entonces digamos hay desempleo juvenil y que en muchos casos puede llevarse a volverse pobreza y delincuencia en un futuro. Entonces pues yo por el momento los dejo y entonces quedan ustedes tres entonces siguiendo el conversatorio. Listo. Muchas gracias, pues primero al Compromiso Ciudadano por darnos esta oportunidad pues de interactuar entre nosotros, tener la oportunidad de hablar con un concejal de acá de Bogotá. Es una oportunidad muy bonita para que nosotros ya sepamos qué es lo que se hace en el consejo. Entonces, no sé si Martín quisieras contarnos qué es lo que has hecho en el Consejo de Bogotá en cuanto a la educación. Entonces, te escuchamos. Claro que sí, Paula, muchas gracias. Bueno, pues precisamente ayer hicimos un evento de los 100 primeros días del trabajo en el Consejo. Pues cumplimos el jueves de la semana pasada, pero hasta ayer hicimos el evento. Y haciendo un poco la reflexión de lo que, pues todo el trabajo que hemos hecho, hablábamos con Mauricio Toro, congresista, representante de la Cámara, sobre esa diferencia de ser un miembro de una corporación política de oposición y otra de gobierno. Él está en oposición en el Congreso, yo hago parte de la bancada de gobierno en el Consejo, y eso genera unas dinámicas distintas. La administración no ha llevado todavía proyectos de acuerdo y nosotros tomamos la decisión de, mientras que se organizaba la administración y mientras sacaba adelante el plan de desarrollo,
no íbamos a tener iniciativa normativa. Fuimos parte, fui coautor de un proyecto de acuerdo para desincentivar las corridas de toros en Bogotá, participando con una proposición aditiva para que unos recursos se vayan al Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal, pero de resto hemos estado más bien como pasivos en el tema de proyectos de acuerdo. Eso no quiere decir que no hayamos hecho mesas técnicas o trabajo tanto con la Secretaría de Educación como con diferentes sectores ciudadanos que trabajan el tema. Con la Secretaría nos hemos visto 2 o 3 veces, trabajo directo con ella en diferentes temas que ha venido sacando adelante esta administración, y también estábamos haciendo trabajo con el sindicato de maestros y maestras administrativos y rectores del distrito, hasta que llegó la cuarentena. Con la cuarentena todo cambió la discusión del plan de desarrollo, cambió nuestro trabajo en el consejo. Ahí hemos venido haciendo un acompañamiento más de qué está haciendo la administración para cubrir la pandemia, para cubrir la crisis. Le hemos bajado sobre todo a los debates de control político y abierto espacios de discusión con expertos y expertas en diferentes temas para ver cómo nos vamos a adaptar en plena crisis y en plena cuarentena. Organizamos un debate o participamos en un debate sobre calidad del aire. Nos enfocamos en los colegios ubicados en la frontera entre Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito. 36 colegios en total, que son quienes están teniendo la peor calidad del aire en la ciudad. Eso se lo dimos a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Planeación, y con base en eso, pues empezamos a participar en la discusión del plan de ordenamiento territorial. Eso ha sido entonces, Paula, en estos primeros 100 días, el trabajo relacionado a educación que yo he hecho en el Consejo, y pues que, como les digo, hemos tenido la mala fortuna de coincidir con el coronavirus. Listo, muchísimas gracias. ¿Cómo has vivido la cuarentena en tiempos, no sé, como de, ya primero antes de que tengamos así como que las tres nubes, que es en lo que nos enfocamos en este momento? Tú, Julián, ¿cómo estás viviendo pues estas clases virtuales? O bueno, ¿cómo estás viviendo la cuarentena en Soacha? Julián, ¿nos escuchas? Bueno, que creo que tenemos problemas con la conexión de Julián. Sí, a mí también se me queda trabada la imagen de Julián. Sí, se congeló la imagen. Bueno, ya yendo como que más al punto, las tres nubes grises ya como que un poco sintetizando. Tenemos en cuanto a la educación sexual, lo que causa más el aborto en los colegios, más que todo públicos de la ciudad, que en los privados, porque sí nos deben priorizar esto en los colegios públicos. Entonces, pues es un tema muy importante que, bueno, Julián y yo queríamos como que preguntarte a ti qué se puede hacer en cuanto a la implementación de educación sexual en estos momentos o ya más después de la cuarentena para los colegios públicos. Ahí se conectó Julián. Si quieres, intentamos que él hable y después le respondo, o te respondo de una vez. Pues no, me parece mejor que pues primero hable Julián. Julián, Perfecto. ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? No, es que se me fue la conexión, perdón. Dale. Sí, lo notamos. Bueno, pues nuestra pregunta, en el caso pues mío, yo quería preguntarte más como en la cuarentena, ¿ustedes cómo la han vivido en Soacha? ¿Cómo se ha llevado esto como que en las clases virtuales? Pues aquí en Soacha los colegios públicos tienen, o sea, la Secretaría de Educación les mandó como un plan para seguir, para realizar las clases virtuales, pero, o sea, en mi colegio, en mi experiencia,
en nuestro colegio no, o sea, no nos tenemos que conectar en línea, en videollamada, sino que más bien o sea, nosotros vemos como 16 materias y de esas 16 materias nos mandan trabajos larguísimos más de 5, de más de 5 puntos, perdón, y pues la verdad sí se nos hace muy pesado porque encima de esos trabajos que nos mandan larguísimos, eh, tenemos que responder por el SENA. Entonces, aquí en Soacha sí creo que algunos se han acoplado mejor a esta situación que está pasando y han podido seguir sus clases, pero en lo personal en mi colegio, lastimosamente no se ha podido seguir normalmente nuestras clases. Listo, Julián, gracias por el aporte. Creo que esa también es una de las preguntas que nos hacemos muchos estudiantes de acá de Bogotá, de cómo se viven estas clases virtuales, entre comillas, en zonas más como que rurales, como Sumapaz y demás, pero también teníamos esa pregunta de cómo se viven en Soacha. Bueno, ya estábamos preguntándole a Martín, pues, qué se podría hacer en la implementación de educación sexual en los colegios públicos, o bueno, con quién podríamos hablar, con qué entidades gubernamentales y demás. Entonces, Julián, pues esa era la pregunta, entonces Martín ya podría responderla, por favor. Claro que sí, Paula. Pues precisamente una de las discusiones que habíamos tenido con la Secretaría de Educación en primera instancia en reunión solo conmigo y más adelante con la bancada, es que en estos 4 años la administración tiene una gran intención en revisar todo el modelo pedagógico y que casi que en el 100% de los colegios públicos haya una actualización del modelo que se está aplicando en cada una de las instituciones. Ahora, con el coronavirus, pues esto cambia y la discusión se tiene que volver a dar, pero ahí hay una puerta muy interesante que debemos saber explorar, que debemos saber entrar, y que la educación sexual y reproductiva sea uno de los ejes en los colegios públicos. Se podría hacer a través de esa discusión pedagógica para que lo apliquen en los centros educativos. Listo. Bueno, me parece muy buena la idea de lo que están planteando. Julián, ¿tú qué opinas en cuanto a lo que nos está diciendo Martín? Pues yo digo que, o sea, lastimosamente o sea, el problema de que no se dé la educación sexual en los colegios, o sea, en los colegios privados, yo estoy en un privado, tampoco, nunca en mi colegio, desde que yo he estado, se ha visto la educación sexual como un tema, sino más bien como un tabú, y entonces pues sí es un poco incómodo cómo nos plantean ese tema en mi colegio. Listo, perfecto. Muchas gracias, Julián. Ya como pues habíamos medio organizado pues las preguntas, entre tus preguntas, Julián, tendrías una en cuanto al desempleo para que vayamos como que rotando nuestras preguntas, por así decirlo. ¿Se congeló la imagen? No. Disculpa, no te oí. Si tienes alguna pregunta en cuanto a los temas que ya nos habías mencionado en cuanto al desempleo en los jóvenes. Ah, sí. En cuanto al desempleo, preguntas para Martín. Es que yo tenía pensado, o sea, yo iba a hablarles del desempleo juvenil y pues lo que genera en cuanto, o sea, sí, el desempleo juvenil genera delincuencia, ¿no? Entonces yo tenía, más que una pregunta de desempleo juvenil, yo tenía pensado preguntarle a Martín, digamos que, o sea, basándome en las propuestas que Martín tenía en cuanto a seguridad y educación, vi que una de ellas era que una de ellas era que más instituciones educativas tuvieran jornada única para evitar que así más jóvenes entraran a bandas
bandas delincuenciales, pero lastimosamente, según mi experiencia, hablando desde mi experiencia, las bandas delincuenciales no actúan solo en las calles, sino que también se forman y actúan en los colegios, dentro de los colegios. Entonces yo tenía 3 preguntas y una de ellas es, o sea, ¿cómo evitar que se formen y actúen las bandas delincuenciales dentro de los colegios? Bueno, Julián, ahí hay un tema fundamental y es el tamaño de los colegios. Esa es una discusión que se ha dado a nivel internacional sobre los famosos megacolegios de 3.000, 4.000 o hasta 5.000 estudiantes. En muchos casos terminan siendo focos para organizaciones delincuenciales que se pueden filtrar al colegio y desde ahí organizar las pandillas, y pasa lo que usted está planteando en su pregunta y en el diagnóstico. Entonces, lo primero es replantear el tamaño y la capacidad de los colegios que se están construyendo y los que ya existen, para entender cómo, o para tener herramientas de cómo evitar que eso pase. Hay distintas proyecciones poblacionales en Bogotá y la gran mayoría coincide en que la población va a ir disminuyendo, digamos que el porcentaje de crecimiento va a ir disminuyendo, y eso pues será un argumento para que no sigamos construyendo megacolegios de 4.000, 5.000 estudiantes, sino que podamos hacer colegios mucho más focalizados, mucho más pequeños, sobre todo en aquellas zonas donde hay un índice más alto de colegios de media jornada. Lo otro, Julián, es un trabajo directamente de la institución educativa interna, de hacerle acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, niños y niñas, adolescentes, de acompañamiento psicosocial, acompañamiento académico, acompañamiento en aquellos casos donde haya maltrato familiar o donde haya alguna ausencia importante dentro del núcleo familiar. Es importante que los colegios tengan ese acompañamiento y conozcan muy bien los casos de sus estudiantes. De ahí es mejor tener colegios de jornada única donde se sabe quiénes son los estudiantes con mayor certeza y no que haya una confusión al tener dobles jornadas de quiénes son de por la mañana, por la noche o por la tarde, perdón, y como alejarse institucionalmente de esos casos en particular. Y lo tercero es que las jornadas únicas, está demostrado en Uruguay, en España, en Chile, en los casos en Bogotá que funcionan, donde hay jornada única, los proyectos de vida tienden a tener mayor relevancia y tienden a ser una mayor motivación para las y los estudiantes. Y de ahí que si saben que hacen parte, que están en un colegio en el cual les va a dar las herramientas para poder construir ese proyecto de vida, poder formarse académica, digamos, formarse en esa etapa temprana para más adelante, ya sea a través del SENA o posiblemente a través de una beca, que es algo que tenemos que trabajar con mayor fuerza, pues que puedan continuar con ese proyecto de vida. Si por el contrario no tienen ese proyecto de vida ni siquiera como una opción, será mucho más fácil que consoliden esas bandas dentro de los colegios, y de ahí que uno de los argumentos en contra sea precisamente ese, por temas de seguridad. Entonces son el tamaño del colegio, el acompañamiento institucional y la construcción de proyectos de vida para evitar que haya la formación de estas bandas en los colegios. Julián. Listo, pues ya como que antes de que empecemos con la segunda nube, que también es muy importante para nosotros como juventudes en este caso, y a veces para también los niños, bueno, por lo menos en mi colegio tenemos como que esa especie de liderazgo, como un proyecto en donde tenemos la Contralora Estudiantil, que se elige de sexto a 11, hace proyectos, ejerce pues el control social, el control fiscal a nivel local también, si las cogen como pues Contralora en la localidad. La personera pues también influye muchísimo porque ella tiene que mostrarnos a nosotros cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. El cabildo, afortunadamente tenemos cabildantes donde pueden participar en el consejo. Es una herramienta fundamental que tenemos la mayoría de los colegios. Entonces, Martín, pues no sé, nos gustaría saber también, en caso de Julián y mío, cómo era el gobierno escolar en tu colegio cuando estabas en colegio. Teníamos personera, que era electo democráticamente. Estaba el consejo estudiantil,
que tenía, eran 3 personas de 10º y 11, y cada grado tenía su representante, digamos, su representante del consejo. Y adicionalmente, por ser un colegio inglés, teníamos, ustedes han visto Harry Potter, ¿se acuerdan de las 4 casas en Harry Potter? Gryffindor, Slytherin, bueno, había mucha participación estudiantil. No mucha gente estaba interesada en el proceso, pero estaban los espacios de participación. Pues por ahora sigue como que ese estigma en algunos colegios públicos y privados. Podríamos decir que como que el personera o el personero son como las personas que prometen piscina y ya. Entonces, no sé qué opinas, Julián, sobre esto, que es un estigma que siempre de hecho a nivel nacional todavía existe, que el personero o la personera lo único que hacen es prometer la piscina. ¿Qué opinas, Julián? Sí, lastimosamente, estudiantiles, los personeros, la mayoría de veces los toman muy a broma sí, en todos los colegios me imagino que los toman muy a broma y nos ponen un estigma de que prometemos cosas que no podemos prometer y cumplir, y pues ahí se genera una desconfianza entre los estudiantes y el gobierno estudiantil. Entonces, sí me parece que los gobiernos estudiantiles deberían tomarse el tema mucho más en serio para recuperar la confianza y que no nos pongan estigmas a nosotros como líderes estudiantiles. Sí, exactamente. O sea, lo que nos dicen a nosotros ya desde como que muy de pequeños es como, ojo con la persona que ustedes vayan a seleccionar de personera o de contralora, porque probablemente lo que vayan a decirles es prometer una piscina o lo que ahora nosotras en los colegios, más que todos los que tienen la posibilidad de un balcón, nos dicen como, bueno, vamos a hacer una huerta. Entonces, ya metafóricamente hablando, tenemos, o sea, ella siempre propone su huerta, pero nunca tienen esas semillas, ni de metafóricamente hablando, ni realmente hablando, pues ya literal. Entonces, es algo muy triste que siga pasando esto, pero pues en sí una solución a todo esto es que si nosotros mismos nos vamos a postular a estos cargos de representación estudiantil y queremos cambiar ese estigma de, bueno, ya no voy a cumplir, ya no voy a prometer piscina, sino ya voy a prometer algo realista, algo pequeño y algo que sí pueda hacer un cambio o una mejoría en mi colegio. Entonces, ya en la representación estudiantil es muy importante esto. Entonces, pues la verdad me gustaría escuchar su opinión en cuanto a esto, como si en realidad un líder estudiantil puede cambiar las cosas, pero a veces no quiere. ¿La pregunta es para Julián o para mí, Paula? Para los dos, o sea, ya es como que con o sin estar en este momento en el colegio, Ya. ya a nivel general un líder debería pues poner propuestas más realistas para la mejoría de sus estudiantes. Adelante, Julián. Sí, claro. Cuando, pues, en mi colegio, yo viendo cuando los de las promociones se lanzan, siempre prácticamente proponen propuestas que son, o sea, que uno viendo la situación del colegio, digamos, se ve que son imposibles de cumplir, pero aún así los estudiantes votan por esa persona porque, entre comillas, es popular, digamos. Entonces ya se vuelve, es más como un juego y no como un tema serio. Entonces, sí se me hace que, o sea, las personas que se lancen a, digamos, al personero, deberían ser personas que se tomen en serio el tema, que propongan algo realista que se le pueda cumplir a los estudiantes, porque la verdad, por culpa de las personas que
ven ese tema como un juego y por eso es que a los líderes estudiantiles nos ponen estigmas de niños que están jugando un juego, por así decirlo. Paula, yo sí creo que cualquier persona puede tener un gran cambio, independientemente si es un líder estudiantil en el colegio, o desde el hogar, o desde la universidad, o desde el campo que sea, cualquier persona tiene en su poder hacer un cambio. Requiere de mucha responsabilidad, y esa responsabilidad va acompañada de conocimiento sobre las funciones que tiene a su alcance para cumplir lo que está queriendo. Quienes nos metemos en esto, en el mundo de la política, pero pues también quienes les interesa hacer cambios en los espacios más pequeños, así sean sus casas, se requiere de cierta audacia, se requiere de cierto idealismo, se requiere de cierta creatividad para querer o generar un cambio o mantener algo que funciona, pero lo que es muy, muy, muy importante, no importa la edad, no importa la situación socioeconómica, no importa el cargo en el que está esa persona, se requiere de conocimiento sobre los cambios que quiere realizar. La responsabilidad, viene, el poder viene acompañado de mucha responsabilidad y la responsabilidad viene acompañado de mucho conocimiento. De ahí que por desconocimiento, pues a pesar que llevamos 30 o 40 años en la misma discusión, las candidatas y candidatos a personería, en mi caso era a representantes estudiantiles, al consejo estudiantil, siguen siendo la de hacer piscinas. Ese sigue siendo el mismo cuento. Ahora tú hablas de las huertas, pero eso lo que muestra es una falta de conocimiento por parte de quien se está tratando. Y no importa la edad, y Julián lo está diciendo, si no somos responsables con esas aspiraciones, lo que terminamos haciendo es ahondando la desconfianza que ya existe entre quienes toman decisiones y quienes eligen por las personas que toman esas decisiones. La confianza es lo más valioso que tenemos como seres humanos y como sociedad, y solamente la podemos fortalecer en la medida que lo que decimos lo hagamos. Entonces dejará de ser un juego en el momento que exijamos en los colegios, por supuesto, que lo que se está proponiendo se cumpla y hacerle seguimiento a esa persona que salió electa para que cumpla con lo que dijo durante su campaña. Porque eso que pasa en el colegio a una escala pequeña termina siendo lo que pasa en las campañas presidenciales a una escala nacional. Entonces, ahí desde la experiencia de participación escolar, tenemos que sembrar la semilla, metafóricamente hablando, como decías ahorita, de la responsabilidad de ser conscientes sobre la importancia del conocimiento y de las propuestas que se hagan en cualquier espacio de participación estudiantil. Bueno, muchísimas gracias, sí, por toda esta participación que tienen las dos personas. Ya yendo a la segunda nube, que es sustancias psicoactivas y redes sociales, ya nos referíamos un poco más a esa influencia que están dando más que todo Facebook e Instagram en jóvenes ya como de 13, 14 en adelante. Es como poner publicaciones así como, bueno, ya les muestro próximamente una, en donde influencian a personas, ya niños, que pues puedo decir como que más no convencionalmente, ilegalmente tienen cuentas de Facebook e Instagram, que están viendo cosas que no deberían ver y están influenciando a otros jóvenes. Un joven influencia a otro joven algo no tan bueno, que son las sustancias psicoactivas. Entonces, este es un tema muy importante y a pesar de que yo no lo vivo en mi colegio, me importan también las personas de la localidad, porque es que en mi localidad, que son los Mártires, es muy influyente las sustancias psicoactivas en algunos barrios de la localidad. Entonces, esto también es importante recalcarlo porque probablemente la drogadicción no vaya así como que lo que normalmente demostraban en algunos comerciales, más que todo en Argentina, que era como dile no a las drogas, no le hagas caso a tu amigo, pero ya no se hace simplemente en el caso de que sea de manera presencial, sino que en este momento también estarían aprovechando en redes sociales e influenciando a las personas y a los jóvenes y a las personas, pues los jóvenes más jóvenes, a estar influyéndose más a las sustancias psicoactivas. Ya próximamente les muestro una publicación así como que pues por mi celular. Entonces es eso, o sea, es muy triste ver que utilizan las redes sociales o las TICs en sí en cosas que no son muy buenas, no muy sanas en realidad. Entonces
Pues muy personalmente yo diría, yo entiendo que a veces, pues las porciones, creo que una porción pequeña es legal, pero pues no está, creo que no está muy específicamente para los jóvenes, decir, como que a lo que dicen en Argentina, dile no a las drogas. Entonces, me gustaría escucharlos en cuanto a esta segunda nube, que también es muy importante, el de sustancias psicoactivas y la influencia en las redes sociales. ¿Nos muestras primero la publicidad o después de las respuestas? Yo creería que después voy a buscar la publicación y Ah, ya se dale. las muestro. Pues Paula, ese es un tema de mucho cuidado y fundamental. Tú hablas de Instagram y de Facebook, ahora viene una tercera que es TikTok, que está cogiendo cada vez más fuerza. Y las redes sociales tienen cosas extraordinarias, maravillosas, nos acercan. Ahora en momentos de cuarentena, pues imagínense cómo estaríamos pasándola sin poder tener contacto social a través de estas redes sociales de manera digital, sería aún más tedioso. Pero eso de bueno también tiene de malo. Y de ahí la responsabilidad de las instituciones educativas, por supuesto, de los padres de familia, padres y madres de familia, de estar pendientes, y también que seamos conscientes que desde muy temprana edad hay que ir desarrollando cierto criterio frente a las cosas que se ven en redes sociales. Ahora, de ahí a llevarlos a consumir sustancias psicoactivas, pues es algo aún más grave, algo con lo cual tenemos que pararle muchísimas bolas, tanto las instituciones educativas como los padres de familia, porque muchas veces por no estar pendientes de qué están haciendo los menores de edad, pues desafortunadamente terminan siendo influenciados por aquellas personas que no deberían estar influenciando a otras y cada vez es más fácil por las mismas redes sociales. Ahora, la jornada única, precisamente lo que hablamos ahorita con Julián, tiene también de importante que le reduce el tiempo libre o de ocio a esas personas que tienen que estar el resto de la tarde o por la mañana en las instituciones educativas haciendo diferentes actividades, tanto académicas como deportivas, como culturales e incluso digitales, que reduciría el tiempo de estar expuestas y expuestos a ese espacio de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es una red que se va tejiendo y es mucho más complejo que sencillamente decir que las redes sociales son peligrosas. Son sin duda un insumo y una vía por la cual un estudiante, niño o niña, se puede ver, digamos, mal influenciado, pero no por eso podemos prohibirlas, ni mucho menos reducir su uso, ya que tienen unas características tan positivas para el libre desarrollo de la personalidad de cualquier persona. Entonces ahí de nuevo hay una responsabilidad desde el hogar y en las instituciones educativas haciendo conciencia sobre el buen uso de las redes sociales. Yo, Perfecto. Y Julián, sí, adelante, te iba a preguntar. yo quiero, o sea, hablar del tema de las sustancias psicoactivas desde mi experiencia, y es que lastimosamente aquí en Soacha se ven muchísimos jóvenes, yo diría que de 16 para abajo, que ya se meten en este mundo de estas sustancias, y, y de hecho yo conozco unas personas que por una publicación en Instagram se dejaron influenciar de probar esta sustancia que se llama Link, o sea, ellos mismos la hacen, digamos, y desde ese momento ellos no pudieron dejar de probar esa sustancia psicoactiva que la verdad es, o sea, según lo que yo averigüé, esa sustancia es muy dañina. Y yo creo que sí, las redes sociales sí tienen bastante influencia en, en este tema de las sustancias psicoactivas. Por eso que les digo que son compañeros del colegio que se dejaron influenciar por esta publicación, ellos mismos la fabricaron en su casa y ya ahora no pueden estar sin esa sustancia psicoactiva, porque si no, pues ya, o sea, ya se les volvió como una necesidad. Cada momento que pueden hacerla, la hacen.
Listo, muchas gracias, Julián. No sé si se vaya a ver la publicación, aclaro, porque no sé si tiene muy buena calidad el portátil. Entonces, no sé si se ve, me dicen. Bueno, se supone que es Yatra, el G, la marihuana. Entonces, son cosas como que las indirectas, como, oye, drogate, pero bueno, es algo que ustedes van a decir como que no, pues eso es muy bobo, pero pues en realidad estas cosas sí funcionan en Claro. el caso de la drogadicción. O sea, es como un tema muy importante en todo esto. Entonces, ¿quieren agregar algo en cuanto a esta nube? No, yo no. No, vamos bien. Listo. Perfecto. Bueno, Luz Angélica nos pregunta sobre ser parte de la bancada de gobierno. ¿Podrías, Martín, comentarnos más al detalle cómo ha sido esa experiencia, especialmente en medio de esta emergencia? Claro que sí. Ha sido pues una experiencia complicada porque los concejales no tenemos el poder de administrar la ciudad, eso lo hace la alcaldesa con su gabinete, con sus 15 secretarias y secretarios, pero pues tenemos ese poder de ser el puente entre la ciudadanía y la administración. Eso ha llevado a un momento de mucha frustración, de no poder ayudar más, de no poder estar más pendientes y presentes de qué hacer para mejorar las condiciones de quienes están pasando por momentos muy difíciles, pero a la vez pues poder ayudar de igual manera informándole a la administración sobre lo que está pasando. Al ser de gobierno no nos queda bien ni es nuestra función salir a criticar y decir que nada funciona y que esta administración es muy mala, sino por el contrario, las cosas que veamos que no están funcionando, tramitarlas directamente a la alcaldesa a través de sus secretarios, secretarias, incluso de funcionarios dentro de la alcaldía, para encontrar vías de cómo mejorar. Hemos tenido reunión directa con la alcaldesa en una ocasión junto a la bancada. Este lunes va a ir al consejo, pues va a ir, me refiero que se va a conectar a la plataforma de las sesiones del consejo para hacer un informe ejecutivo de cómo va todo el manejo de la crisis sanitaria y de la crisis social que estamos viviendo ahora en Bogotá. Pero ha sido una experiencia pues muy interesante y muy valiosa de pues, estar, digamos, viendo de cerca cómo la administración va manejando este crisis e insisto en darles una mano, en compartirles lo que consideramos se debe hacer mejor o de manera distinta para pues, que las crisis las podamos ir manejando de mejor manera. Listo. Bueno, pues yo ya también tenía una pregunta, especialmente ya para Martín. Había hablado muchísimo con unos contralores pues de a nivel un poquito más nacional, hablé con unos chicos de Manizales, de Cúcuta y otros dos municipios, realmente no me acuerdo cuáles, que pues ya siguiendo el acuerdo 401 de 2009 del Consejo de Bogotá, donde estipula que las contralorías estudiantiles tienen su equipo, tienen demás cosas, o sea, tienen beneficios grandísimos las contralorías estudiantiles, pero esta función de contralores estudiantiles solamente va en los colegios públicos. ¿A qué me refiero con este acuerdo? Lo que nos dice a nosotros es que nuestro eslogan como contralores estudiantiles es cuidado de lo público, ¿sí? Pero lo que muchos líderes estudiantiles de colegios privados me estaban diciendo por qué no había un veedor, por así decirlo, de recursos, que es la función del contralor estudiantil en un colegio privado. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que en el caso de que en un colegio privado existan unos veedores pues de que sepan qué está pasando, si ese dinero, entre comillas, no convencionalmente se lo está comiendo los directivos en cualquier cosita? Entonces, pues, esa es una pregunta ya más con mis compañeros de otros colegios privados a nivel, pues, distrital y a nivel nacional, porque, pues, las contralorías estudiantiles solamente van en los colegios públicos de manera obligatoria. No, sería espectacular también tenerlo en los colegios privados. Ahí desafortunadamente a la administración distrital se le sale de las manos porque quien controla el funcionamiento de los colegios privados es el Ministerio Nacional el Ministerio de Educación,
sería a través del Congreso de la República o directamente con el Ministerio para pues, obligarle a los colegios privados a tener esa figura. Es una figura súper importante, no por el hecho de ser privado, no quiere decir que no estén haciendo un mal uso de los recursos de esas instituciones educativas. Y qué bueno además que sean los estudiantes quienes desde temprana edad estén entendiendo cómo funcionan esos recursos, cómo funcionan esas finanzas del colegio y que le hagan un seguimiento para garantizar de alguna manera cierta transparencia como ya se hace en los colegios públicos. Entonces, sí, sin duda es una gran idea y ojalá pudiéramos elevar esto a un nivel nacional para que así fuera en los colegios privados en todo Colombia. Listo. Julián, ¿tienes algo por agregar? Julián, no te escuchas. ¿Ya? Listo. Ok. Yo acá en Soacha, yo estoy en un colegio privado y creo que fue el año pasado, antepasado, que el personero con una propuesta estaba proponiendo crear como un grupo de estudiantes que le hiciera seguimiento a los recursos del colegio, ¿sí? Como para ver qué se está haciendo con la plata que el colegio tenía, porque como dice Paula, a veces, pues a veces no, sino de pronto se la pueden estar gastando en cositas. Entonces, dieron la propuesta, pero al final no la cumplieron. No sabemos, nadie sabe si fue porque no dejaron al personero hacer ese grupo de estudiantes para hacer el seguimiento de los recursos del colegio, pero pues sí me parece buena idea que en todos los colegios privados y públicos del país hayan personas, estudiantes de cada colegio que le hagan seguimiento a los recursos económicos de cada colegio. Listo, muchas gracias Julián, muchas gracias Martín. Juan Aristizábal nos pregunta, ¿cuál es el apoyo de los padres en este problema? Pues creo que ya esta pregunta va para los tres, entonces ya quitaríamos como que ese estigma de primero las damas. Me gustaría saber si alguno de los dos quisiera pues responder la pregunta. Adelante, Julián. El problema de las sustancias psicoactivas, ¿verdad? Sí. Ok. Pues yo la verdad, no, sinceramente, honestamente, yo no, pues supongo que, digamos, los compañeros que yo conozco que realizan este tipo de sustancias psicoactivas, no sé si los padres, o sea, los papás de ellos tengan el conocimiento de que ellos hacen eso, ¿no? Pero en mi colegio hay un consejo de padres y ellos sí, el consejo de padres sí, pues hace pedagogías, digamos, como para hablarle a nosotros los estudiantes sobre los problemas, las consecuencias de todas esas sustancias psicoactivas. Entonces yo creo que más que todos los padres de familia del colegio son los que le dan como ese apoyo a los estudiantes en mi colegio. Listo, muchas gracias Julián. Ahora sí ya Martín quisiera responder la pregunta. Pues ya lo decía ahorita en mi intervención, la importancia de entender que esto es un trabajo que va de la institución educativa y también mucho de la familia, del hogar. Sí, sí, buen punto. Y bueno, ya terminando yo como pues con las respuestas de esta pregunta, ya a nivel de mi localidad, localidad Mártires, tenemos un proyecto pues por lo raro es que es por Personería y Contraloría de Bogotá. Contraloría de Bogotá
realmente no influye mucho en estos temas, pero sí le ven mucha importancia a los ciudadanos de los mártires, ver como que debería ser como un seguimiento en todo esto, les damos a veces algún apoyo en donde podemos primero reconocer el por qué está en la drogadicción y también mostrar como que debería pues tener ¿cómo decirlo? Como una orientación psicológica en los momentos más como si es por un problema o si lo hace entre comillas por desparche. Entonces, ahora Luz Angélica nos pregunta a Paula y a Julián, bueno, dice, Paula y Julián, ¿qué creen que se podría hacer para que el proceso de elección de los personeros dependa más de las capacidades y no de la popularidad de los candidatos? Julián, ¿qué opinas? Pues es un poquito complejo porque la verdad, o sea, digamos, todos los personeros que han estado en mi colegio no han tenido ninguna experiencia, eh, digamos, administrando, por así decirlo. Sí, pues digamos, ¿cómo decirlo? O sea, no han tenido experiencia administrando algo. Entonces, pues, el problema es que los estudiantes o sea, le creen más a los jóvenes que se lanzan como personeros, les creen más a los que son más populares, por así decirlo, y no al que de verdad se le dé el entusiasmo y tiene buenas propuestas en su candidatura, ¿no? Entonces yo creo que, no, o sea, es que es un poquito complejo porque, o sea, los estudiantes no creo que les importe, digamos, que propone, sino que les importa más que gane el más chévere, el más popular. Entonces yo digo que sí es eso. Listo. Sí, muchas gracias, Julián. En el caso ya personalmente yo podría responder esta pregunta. Fue un poco difícil para mí como que mentalmente postularme como contralora, no como personera aún, el próximo año lo haré, pero o sea, nadie me conocía, en mi colegio tenemos dos jornadas, en ese momento yo pues ya me había entrado a la mañana, había cambiado, nadie me conocía, pero pues realmente en nuestro colegio ya tenemos como que una preparación de qué líder podemos escoger y que ya no nos proponga piscinas, ya con la persona que proponga cosas muy irreales, que se hace una evaluación del plan de trabajo, ya de una vez la retiran de candidatura. Entonces también es como que un control de los directivos y el docente que debe estar encargado de los gobiernos escolares y del proceso de selección. Es un tema importante que tengamos en cuenta de que los mismos directivos deben mostrarle a los estudiantes qué es lo que deben hacer para no mentirles a sus pares entre sí. Entonces fue un poco difícil ya pues volviendo al tema, poder quedar como contralor estudiantil. De 500 estudiantes quedé con 375. Entonces, la verdad creo que me eligieron más por mis propuestas que por mi cara bonita, por mi popularidad. Entonces, pues nada, o sea, ese es un tema muy, muy importante. Bueno, la tercera nube ya, pues como que es más un poco reflejada en lo que nos dice Julián, que es la empleabilidad post colegio. En cuanto a esto, tenemos el desempleo juvenil, la pobreza y la delincuencia. Entonces, te escuchamos, Julián. Bueno, pues muchas gracias por darme la palabra. Comienzo diciendo que voy a hablar del desempleo juvenil y la delincuencia de la realidad que viven algunos de mis compañeros y estoy muy seguro que es la realidad que también viven muchos estudiantes en toda Suacha, en todo Bogotá y en todo el país. ¿Por qué es un problema? Pues bien, el desempleo juvenil es un problema que desde hace años se ha estado combatiendo en el país. Y según datos que saqué de la página del Senado, el porcentaje de jóvenes desempleados en el primer trimestre del año pasado, 2019, fue más del 18%, siendo las mujeres las más afectadas. ¿Por qué es un problema? Porque hoy en día la mayoría de los jóvenes en todo el país conocen las dificultades que van a vivir cuando terminen su bachillerato.
Y pues entre estas, el desempleo juvenil, entre muchas otras dificultades que enfrentan los jóvenes, está esta. Lo que los desalienta a entrar a la universidad y estudiar una carrera profesional. Consecuencia de esto es que muy probablemente no encuentren un trabajo formal y estable y luego entren a trabajos informales, lo que se traduce en empleos sin contrato, derechos ni protección social. También muchos jóvenes entran a actividades ilegales como los hurtos o lo que genera la delincuencia. ¿Cómo me afecta? La verdad, esto afecta, el desempleo juvenil afecta a todo el país y a todo el mundo, yo digo. Porque desafortunadamente en mi colegio a mí me afecta porque hay jóvenes que ya tienen que estar buscando trabajo para aliviar gastos en sus hogares. Y desgraciadamente cuando consiguen un trabajo este es informal y les pagan menos de un salario mínimo. Y no hay que olvidar a los jóvenes que no consiguen trabajo, que al no conseguirlo recurren al hurto y otras actividades ilegales dentro del colegio, lo que nos afecta a los estudiantes, haciéndonos sentir inseguros de nuestro entorno escolar. Lastimosamente en mi colegio todos los años hay muchísimos casos de niños y adolescentes que ya hurtan en su mayoría dispositivos electrónicos, celulares, tablets, relojes inteligentes, incluso relojes normales también, y para luego venderlos en las calles, em, para llevar dinero a sus casas y aliviar un poco los gastos que tienen sus padres. Em, Todo esto se produce porque no pueden conseguir un empleo para ayudarles a sus padres a aliviar los gastos en sus hogares y se van por el camino fácil, entre comillas, y es ahí cuando empiezan desde muy jóvenes a generar delincuencia. Y pues hablando desde la experiencia de mis compañeros, algunos de mis compañeros les tocó buscar trabajo desde octavo de bachillerato, es decir, a las edades de 13 y 14 años, y todo porque el desempleo en general también afecta a sus padres, por lo que a ellos se les hace imposible hacerse responsables de todos los gastos en sus hogares, y pues desafortunadamente para mis compañeros es muy difícil conseguir un trabajo por muchísimas razones, y cuando por fin lo consiguen, este es informal y muy mal pagado. Esto les empieza a generar demasiadas responsabilidades de las que una persona de 13 a 16 años le corresponde. Y después están los estudiantes de mi colegio que ya han entrado a bandas delincuenciales y estas actúan tanto en la calle como dentro del plantel educativo, hurtando, vendiendo objetos hurtados, etcétera. Ya. Listo, muchas gracias. En mi caso también se ve mucho localidad mártires, pues en sí, gracias al desempleo tenemos como que inseguridad en algunos casos, en algunos barrios ya específicamente, puedo decir que Barrio Dos Santos, tenemos mucha inseguridad, ahí tenemos, en ese barrio tenemos como 5 o 6 colegios, entonces nos perjudica muchísimos estudiantes, entre la Consolata, Colegio Técnico Menorá, San Francisco de Asís, nos perjudica mucho, pero pues menos mal en el tiempo que podíamos estudiar de manera presencial, teníamos los CAIB móviles, entonces pues menos mal teníamos esto, ya gracias a la inseguridad tenemos CAIs CAIs móviles, entonces, nada, en cuanto a eso, muy bien. Martín, ¿tienes algo por agregar? Sí, estas cifras que plantea Julián y lo que dice en su intervención es una muestra que ese modelo económico que tenemos en Colombia desde hace siglos, pues no ha hecho sino condenarnos aún más a la pobreza. Que no seamos capaces de invertir en el talento humano, en el talento de las personas quienes vivimos en nuestras ciudades y en nuestro país, pues es una muestra de un interés de únicamente extraer esos recursos naturales y no sacar adelante el potencial que tenemos como sociedad. Sobre esto nuestra generación va a tener que liderar unos debates muy fuertes, muy importantes y sobre todo trazar una hoja de ruta
para liderar esa transformación. Un país donde casi el 20% de quienes están recién graduados del colegio no están en ninguna actividad, es una muestra de un desinterés por desarrollar los proyectos de vida de las personas. Aquí solamente la mitad de quienes se gradúan de un colegio público entran a la educación superior, a la universidad, y de eso solo la mitad reciben su título de grado. Es decir, casi que dos de cada tres graduados de colegios públicos no están haciendo después nada para poder construir su proyecto de vida, y eso termina siendo un círculo de pobreza, termina siendo un círculo vicioso que nos condena, insisto, a ese subdesarrollo y a esa, digamos, esa brecha socioeconómica tan grande que tenemos en este país. Porque sociedades más desarrolladas lograron hacerlo en tan poco tiempo. La gran mayoría coincide porque supieron invertir a tiempo durante generaciones enteras. Esto no es de un año para otro, esto es generaciones y generaciones con una política pública de Estado que tome la decisión de invertir en esa formación académica. Y nosotros tenemos que liderar esa discusión y tenemos que liderar esa puesta en marcha de esa visión de sociedad. Para esto tendremos que trabajar juntos con personas de otros movimientos políticos, de otros grupos socioeconómicos, que entendamos la importancia de invertir en nuestro talento humano, en nuestras capacidades como sociedad, para dejar de depender del petróleo, que ahorita está con el barril a $20, dejar de depender del carbón, que no hace sino damnificar nuestros recursos naturales, empezar a invertir en ese talento humano que tenemos por desarrollar en nuestro país. Esto que ustedes plantean es solo una muestra que sigue siendo sistemático, que sigue siendo una decisión y una voluntad política generación tras generación de seguir condenándonos a esa brecha socioeconómica. De ahí la importancia que nos metamos a tomar nosotros esas decisiones desde el sector público y desde la política. Listo, muchísimas gracias Martín y Julián. Llegó otra pregunta. Claudia Rodríguez nos dice, en temas de acoso, sus colegios ofrecen apoyo psicosocial. Segundo, ¿cómo se fortalece la empatía y la tolerancia para evitar casos como el de Sergio Urrego? ¿La respondes tú, Julián, o la respondo yo, o lo respondemos los dos? Los dos. Yo quiero hablar del primero. Mi colegio afortunadamente tiene dos psicólogos que nos brindan siempre el apoyo en nuestro colegio, pero lastimosamente en Soacha aquí hay un déficit, digamos, de psicólogos, porque no todos los colegios aquí en Soacha tienen, digamos, como la fortuna, por así decirlo, de tener un psicólogo en sus colegios. Entonces, también creo que es un problema que en algunos colegios de aquí del Soacha no haya apoyo psicológico, psicosocial, etcétera. Gracias, Julián. Pues en mi caso, el colegio, pues raramente es colegio público, pero subsidiado, es un poco loco. Entonces, casi que los mismos padres pagan pues estos beneficios, primero de orientación escolar, que tenemos hasta fundación en el colegio para ayudar a las personas menos beneficiadas, en este caso a los estudiantes. El colegio lo ofrece, pero estoy más que segura, en colegios alrededor del mío no hay ni siquiera enfermeras, entonces eso también es muy, muy deprimente en cuanto a que se accidenta un estudiante de algún colegio público, en algunos casos pues porque no hay recursos de una enfermera, entonces muy probablemente el niño ahí se cae por las escaleras y ahí quedó. Entonces pues en casos de pues enfermería, si pasa esto, imagínense más como que a nivel psicosocial. Fortalecer la empatía y tolerancia para evitar los casos como el de Sergio Urrego. El tema de Sergio Urrego, pues, fue un tema como que causó muchas cosas acá en Bogotá por su suicidio y todo esto,
Eso también como que creo que es más como a nivel de educación sexual y tolerancia, porque sí, muy probablemente acá haya poca tolerancia en estos tipos de gustos, no quiero tocar tanto el tema en esto, entonces es eso, o sea, cosas que de verdad, como en los casos de, ya como dice Claudia Rodríguez, de Sergio Urrego, la idea es que no pasen, entonces ya sería como que nosotros, además de que ya tengamos algunos en nuestros colegios este beneficio de fortalecimiento como que más en el apoyo psicosocial y psicológico, pues a nivel más general, es que pues hablemos con la Secretaría de Educación en algún momento, muchos estudiantes que nos despertemos y que tengamos tanto enfermerías como el apoyo pues a nivel emocional. Entonces pues propondría eso, que para que en algún momento nosotros como estudiantes nos despertemos y pidamos a la Secretaría de Educación o a los entes de control en todo esto, que pues por favor nos ayuden en esto, porque ya el hecho de que seamos colegio público privado, tenemos problemas psicológicos, podemos caernos por las escaleras y no pasa nada. Entonces, pues es eso. Martín, ¿quisieras también responder la pregunta? Estoy de acuerdo con lo que plantean, sobre todo con lo que planteas tú, Paula, y es esa importancia de ese acompañamiento psicosocial. Y por fortuna, cada vez más respetamos las libertades individuales, por lo menos en Bogotá. Nos falta muchísimo en otros lugares de Colombia e incluso en ciertos lugares de la ciudad. Por fortuna es un tema que se trabaja cada vez desde más jóvenes y es muy importante desarrollar esa tolerancia frente a la diversidad y frente a esas libertades individuales. Pero por supuesto que debe ser un acompañamiento psicosocial por parte de las instituciones educativas y por parte de la administración misma. En Bogotá nos hace falta muchísimo, muchísimo trabajo de esa asistencia psicológica, no solo a estudiantes, niñas y niños jóvenes, sino también a maestras y maestros. No tenemos claro cuánta gente, cuántas maestras y maestros están sufriendo por problemas psicológicos, ni les estamos atendiendo de manera adecuada. Ese es otro de los temas que trabajamos en estos primeros 100 días en el Consejo y fue una alerta que prendimos a la Secretaría de Educación, porque sin duda es algo que está relacionado. Sí, sí, concuerdo con eso. Y ya es como que si no nos dan a nosotros como líderes estudiantiles o en sí como estudiantes de colegios, como que esa oportunidad de tener estos tipos de beneficios, porque es un beneficio para muchos estudiantes de otros colegios, entonces pues la idea es que nos despertemos y podamos decirle a la Secretaría de Educación o a los entes de control, como ya lo anteriormente había dicho, pues que de verdad nos apoyen en todo esto. Bueno, antes de que sigamos con la otra pregunta, bueno, Julián, ¿tienes algo más por decir? No, yo no, yo también concuerdo con Martín en que no solo a los estudiantes se les debería dar el acompañamiento psicológico, sino también a los profesores. Nada más que agregar. Perfecto. Bueno, gracias, Julián. Bueno, César Arroyo Josepa nos pregunta, ¿hasta qué punto deben ser escuchados las propuestas de los estudiantes, teniendo en cuenta que muchas veces esa propuesta no son la prioridad o una necesidad urgente de las instituciones educativas? Como ya te había dicho, Julián, si quieres respondes tú o respondo yo, como tú quieras. Mejor tú. Dale. Pues hasta qué punto se supone que no debe haber un límite porque ya los directivos deben tener la obligación de escuchar a cada estudiante. Si todos los estudiantes quieren hablar con la rectora o con el rector, tiene que hacerlo y tiene que agendar esas citas. Entonces no hay como que un límite ahí porque es la obligación de los directivos. Ya otra cosa es que no quieran asumir esa obligación que tienen. Entonces, o sea, yo puedo ir a decirle a la rectora, venga, yo le tengo 3 propuestas, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto, pongamos piscina, pongamos la huerta, pongamos que arreglemos los refrigerios, hagamos cosas súper chéveres con los refrigerios. Ella tiene la obligación de primero escucharnos y luego decirnos de manera muy, muy, muy bonita, ¿no? Se supone como, bueno, Paula, lamentablemente eso no se puede hacer, pero sí tiene como que la obligación, más que todo la rectora o el rector, en escucharnos a nosotros, entonces pues no hay un límite, se supone,
que nos digan nosotros como que no podemos proponerle esto porque es así, uno le puede decir cualquier bobada al director, al coordinador, y bueno, tiene que escucharnos a nosotros. Entonces, ahora sí, Julián. Eh, pues sí, ¿hasta qué punto es que nos deberían escuchar a nosotros? Yo creo que, como dice Paula, eh, se supone que la rectora nos pone, o sea, si nos debe escuchar primero, nos debe aceptar las propuestas y ella es la que nos pone a nosotros como el límite de las propuestas y ya. Listo. Antes de continuar con otra pregunta de Claudia Rodríguez, un compañero ya me estaba preguntando cómo era el proceso de selección de las contralorías estudiantiles. Acá en Bogotá, legalmente, lo que ya les había dicho, Acuerdo 401 de 2009, se supone que la selección debe ser de sexto a 11, deben fortalecer lo que les digo, el cuidado de lo público, pues en cuanto al colegio, tienen la oportunidad de hacer un comité de control social, un representante por cada curso, en donde ellos deben, así mismo como dijeron, así como yo puedo ser representante estudiantil, el representante de control social tiene también como la obligación de ser como el contralor de cada curso, por así decirlo, apoya muchísimo pues al contralor que quede, que sería como el contralor general. También hay un comité de control social de la localidad, tienen también los contralores estudiantiles derecho total a visitarlo y mostrar tanto como a nosotros como contralores estudiantiles nos va dentro de nuestro colegio, como preguntarle a la localidad cómo le está yendo a los demás colegios. Ahora sí, Claudia Rodríguez pregunta, referente a ese tema del desempleo juvenil, ¿se debería implementar educación vocacional? ¿Qué opinan, chicos? Julián, ¿quieres responderla? Sí, Dale. eh, pues la educación vocacional yo digo que sí es súper importante que se dé en todos los colegios. Digamos, en mi colegio se da la educación vocacional, pero o sea, la psicóloga en nuestro colegio nos orienta, digamos, por así decirlo, en la educación vocacional y es importante ese tema porque ahorita muchos jóvenes no saben, o sea, no saben, digamos, en las promociones ahorita, si usted llega y le pregunta a un estudiante que quiere estudiar en la universidad, yo creo que muchos le van a decir a usted que todavía no saben en qué carrera, digamos, pueden ser buenos, por así decirlo. Entonces yo creo que la educación vocacional sí es importante para guiar a los jóvenes sobre qué es lo que quieren hacer en su vida y así. Listo, perfecto. Martín, ¿tú qué opinas con la pregunta? Sí, también coincido. Es fundamental tener este tipo de programas. Eh, Sin duda habrá gente que querrá cambiar su proyecto en la mitad de la carrera o finalizando o incluso al principio y eso está bien, pero por lo menos saber qué no le gusta, con qué no se siente cómodo, qué no quiere ser cuando grande y cuando esté haciendo su vida profesional. Las carreras vocacionales tienen esa ventaja y es poder ir guiando e ir descartando las cosas que definitivamente no van a servir o que no gustan, pero es muy importante tener ese acompañamiento desde lo más joven, lo más temprano posible para pues, hacer todo el proceso académico y acompañarle más adelante en su desarrollo en el caso de ser posible, que debería ser el 100% en la educación superior. Sí, concuerdo con las dos, pues con ustedes dos. Ya era también una pregunta que les iba a hacer a ustedes próximamente, si me adelantaron. Sí, porque es muy importante, pues, para nosotros estudiantes, ya no sé, décimo y once, saber qué es lo que vamos a hacer a futuro, porque probablemente uno diga como, bueno, yo tengo el apoyo del SENA,
no sé, voy a hacer un apoyo en contabilidad o administración, pero en realidad no sabemos va a ser nuestra próxima carrera en el caso de que algunas personas de colegios públicos quisieran tener esa oportunidad tan bonita de estar en una universidad. Entonces, a veces como que queremos hacer las cosas, así como pues cuando uno dice, bueno, hay que hacer y saber hacer, ¿no? Voy a decir, quiero estudiar tal cosa, pero no sé, en realidad dentro de la educación vocacional nos deben decir como, bueno, si usted quiere estudiar esto, pues debe tener en cuenta que, digamos, en ciencias políticas debe aprender esto, esto y esto, o en economía esto, esto y esto. Entonces es como que también, además de que nos enseñen o nos muestren qué es lo que podríamos aprender, también qué es lo que aprenderíamos en lo que quisiéramos hacer. Entonces, yo sí también tendría una pregunta para los dos. Entonces, según el artículo 41, capítulo 1 de la Constitución Política en la actualización 2007, lo que dicen es que en todas las instituciones educativas oficiales y privadas de todo el país tienen la obligación de enseñarnos a nosotros como estudiantes la Constitución Política. Esto en la mayoría de instituciones, puedo decir que a nivel nacional no se aplica y deberían enseñarnos porque muy probablemente nosotros como estudiantes, no sé, el año pasado en el paro nacional, muchos podrían decir como, bueno, vamos a pelear por nuestros derechos, pero realmente no sabemos cuáles. Ahí sí muy, no sé, muy con confianza puedo decir que culpo a cada colegio porque nos tienen que enseñar cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes y dentro de esto ya la Constitución Política aplican todo esto. Entonces, ¿qué opinan ustedes en cuanto a una manera de que los profesores, los docentes en sí se den cuenta que esto es importante para nosotros en nuestro futuro? No, es fundamental, fundamental no solo que nos enseñen a leerla, sino sobre todo a interpretarla y también a tener una lectura crítica, ¿sí? Porque hay artículos que benefician a unos o a otros, cómo se puede cambiar, eso pues todavía es un proceso súper extenso jurídicamente, pero la importancia de conocer nuestra constitución desde jóvenes es fundamental para poder conocer esos derechos y esos deberes de los cuales tú hablas, Paula, y coincido contigo, desafortunadamente la gran mayoría de instituciones educativas fallan en cumplir ese artículo de la Constitución. Listo, gracias Martín. Julián, ¿tú qué opinas con esto que se supone que es una obligación de las instituciones educativas enseñarnos esto? ¿Cómo lo aplica en tu colegio o si aplica? Yo quiero dar un ejemplo, pasó el año pasado y era que en el consejo estudiantil un estudiante quería, o sea, conocía una parte de la Constitución y una parte decía que todas las personas tenían el derecho a a la libertad de, a la libertad, digamos, de expresarse, de vestirse como quisiera, de ponerse piercings, digamos así. Entonces, un estudiante empezó a proponer el año pasado que le propusiéramos a la rectora flexibilizar, digamos, el manual de convivencia que nosotros nos prohíbe el uso de piercings, de algunos cortes de pelo, de pintarnos el pelo y así. Entonces le queríamos pedir a la rectora que flexibilizara un poquito más el manual de convivencia y para que digamos se respetara este derecho que nos da la Constitución del país. Listo, bueno, ya vamos finalizando, pero pues también tenía una pregunta ya referente pues a la propuesta ya de Martín. Creo que ya le había preguntado esto, creo, tengo una memoria que ni se imagina. En cuanto a la propuesta de jornada única, viendo que en la mayoría de colegios públicos se tiene como de manera obligatoria el servicio social estudiantil, es decir, ayudar a otro curso de la jornada pues contraria, esto impediría pues el proceso, diría yo,
bueno, de este servicio estudiantil obligatorio. Entonces mi pregunta ya va más reflejada en cómo podríamos hacer esto en una jornada única o si se tiene plasmado más como esa propuesta para otros colegios que no tienen esta obligación. O sencillamente se adapta y se modifica, ya no sería a las estudiantes o estudiantes de la contrajornada, sino se buscaría otro tipo de ayuda social, ya sea en otro barrio, en otra localidad, dentro de la misma localidad, no necesariamente a estudiantes, sino quizá a adultos mayores o arreglar parques, o mejor dicho, lo que hay son actividades para hacerlas a través de servicio social. Así que sencillamente se adaptaría esa actividad como se está haciendo actualmente con los colegios de contrajornada. Sí, listo, perfecto. Sí. Era como que una duda que tenía hace muchísimo tiempo. Entonces, nada, para finalizar, no sé si Julián o no sé si tengan alguna pregunta, mejor dicho, entre nosotros. Pues yo le quería preguntar a Martín una duda también que yo tengo, que es cómo debería, o sea, en cuanto a lo de la delincuencia entre los colegios, le quería preguntar cómo debería actuar un estudiante en caso de ser conocedor de una banda delincuencial dentro del colegio. Pues ahí lo más importante es entender que puede estar en riesgo por la sofisticación de estas bandas. Yo sugeriría que acuda a un maestro o maestra de muchísima confianza, o sea, el profesor o profesora que más confianza le dé a ese estudiante y hable directamente con esa maestra o ese maestro sobre la información que tenga y sobre el problema que conozca. Ya esa persona, digamos, ese maestro o maestra deberá estar capacitada con un protocolo para poder desarrollar, dependiendo de la magnitud del problema, todo el manejo de llevar la denuncia correspondiente o si es algo menor, pues el trabajo con la rectoría, con los docentes administrativos para tomar una decisión frente a los estudiantes. Pero en caso de que haya delitos mayores de por medio, pues tiene que aplicarse un protocolo de policía y lo mejor por la seguridad del estudiante y por pues, su labor es estudiar, no es estar haciendo investigación criminalística ni policiva, es que ese adulto, ese maestro o maestra que tenga mayor experiencia, sepa llevar el caso. De ahí la importancia que sea de mucha confianza, porque debe garantizar que pues, no vaya a ser aliado, ni mucho menos de la pandilla o del caso en particular, sino esa persona que le genere mucha confianza. Cada uno sabe, creo que todos tenemos en nuestras vidas esos profesores o profesoras a las cuales les tenemos más confianza, no necesariamente la clase que más nos gusta, por cosas de la vida se genera empatía con ciertas personas y acudir a esa persona sería mi sugerencia en un caso particular de esa naturaleza. Listo. Gracias por responderla. A ustedes por la pregunta. Listo. Bueno, ya iríamos como que en la reflexión, la conclusión. Julián, ¿tienes algo por concluir o como tú lo quieras decir? No, nada que decir. Listo. Y Martín, ¿tienes algo por decir para finalizar? Sí, primero felicitarles por este espacio, qué chévere que se estén reuniendo de manera virtual, qué chévere que estén convocando a otras personas. He visto que en Facebook ha habido conectados entre 25 y 40 personas, eso es maravilloso para hacer un viernes por la tarde-noche, felicidades por todo esto. Lo otro es que importante que se estén involucrando en la toma de decisiones de sus colegios, que se estén lanzando a las personerías, a las veedurías, a las contralorías, a cualquier tipo de cargo de elección que haya en el colegio, siempre con la responsabilidad de conocer las funciones del cargo y de ser muy responsables para construir esa confianza con sus compañeras y compañeros de colegio. Felicitaciones por eso, qué chévere que lo estén haciendo. Nuestra generación es la que va a estar tomando esas decisiones más importantes que tendremos que demostrar que vamos a aprovechar para mejorar las condiciones socioeconómicas de Bogotá y de Colombia. Felicitaciones, muchas gracias. Qué bueno quienes están conectados y se mantuvieron conectados por el Facebook Live.
Les invito a que me sigan en redes sociales, @RiveraAlzate, para que sigamos conversando sobre este y otros temas que consideren pertinentes y necesarios. Muchas gracias de nuevo, Paula y Julián, por esta invitación y por la conversación. Listo. Muchas gracias a ti por participar con nosotros, resolver también nuestras dudas. Pues es muy lindo que no sea como que un grupo Compromiso Ciudadano en donde nos subestimen a nosotros por ser muy jóvenes. Ya como que pues a mis 13 años ser mejor ponencia en un foro internacional fue algo muy importante. Entonces la idea es que no solamente yo tenga esas oportunidades, sino que la tengan muchísimas personas más que a los 12, 13 años ya estén interesados en política o si no, pues también en el liderazgo que quieran tener dentro de su colegio. Entonces, nada, agradecerles a ustedes. También me pueden seguir a mí en mi página como Casi Millennial. No sé qué más podríamos hacer para finalizar. Ya no tenemos nada más que decir. Julián, ¿vas a hablar? Yo también quiero agradecerle a Martín por prestarnos un poco de su tiempo para escucharnos y también darle gracias a Paula por invitarme a esta charla. Bueno, yo también les agradezco a todos pues, por participar, a Martín por sacar el tiempo dentro de su agenda pues, para el tiempo política, para el conversatorio. Vimos que fluyó muy bien. Querías hacerle una invitación antes de que nos retiremos del foro. Entonces es para tomar la foto típica de compromiso. Entonces todos con la manita arriba. Entonces para que quede en el registro. Paula. Dale, listo. Listo ya. Buenísimo, Juan, muchas gracias. Feliz noche. Entonces, listo, luego. que estén bien. Muchas gracias a Gracias. todos. Hasta luego.